Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. Lunes 1 de febrero del 2016. Se agotó el primer mes de enero y vamos a ver las tendencias que se han perfilado en este enero tan volátil que hemos tenido en la economía mundial. Wall Street repuntó al cierre de su peor enero en 7 años el pasado viernes y las acciones subieron más de un 2% en la bolsa de New York, después de que el Banco Central de Japón recortó inesperadamente las tasas de interés a terreno negativo. Vamos a comentar esta información más adelante. Y Microsoft lideró un reporte en el sector tecnológico que implicó un alza en el caso de las acciones de Microsoft. Reparando parte del daño que provocó al índice Standard & Poor's 500, su peor desde enero del 2009, golpeadas por el colapso del petróleo que alimentó dudas sobre la salud de la economía global, las acciones tuvieron un comienzo del año volátil. En un momento de esta semana, las pérdidas del Standard & Poor's en 2016 llegaron al 11%, aunque el índice terminó enero con una caída del 5%. Este índice subió un 2,48% el viernes, su mayor avance porcentual diario desde septiembre. Las acciones de todo el mundo tuvieron un sorpresivo impulso por la decisión del Banco de Japón de reducir la tasa de interés clave a menos de cero para impulsar a su vacilante economía. Las acciones también subieron por el débil dato de crecimiento del Producto Bruto Interno de Estados Unidos en el cuarto trimestre, que reforzó argumentos de que la Reserva Federal podría ir más despacio que lo esperado a la hora de subir las tasas de interés en el futuro. Vamos a comentar esto más adelante. Si bien la Reserva Federal no ha descartado un alza en marzo, muchos inversores creen que la reciente turbulencia en la economía y las finanzas globales podrían llevarla a esperar. El promedio industrial Dow Jones se incrementó 2,47%, mientras que el Standard & Poor's se incrementó 2,48% y el índice compuesto de Nasdaq cerró a 2,38% al alza. En una semana el Dow Jones ganó un 2,3% en la semana pasada, mientras que el Standard & Poor's y el Nasdaq ganaron un 1,7% y un 0,5% respectivamente. Eso dejó al Dow Jones con una pérdida mensual del 5,5% y del 7,9% en el caso del Nasdaq, que sufrió su mayor reducción mensual desde mayo del 2010. Ni una sola bolsa europea ni estadounidense consiguió cerrar el mes de enero con ganancias, pese a que todas ellas han logrado recuperarse desde sus mínimos de alrededor del 6%. Mientras el petróleo de Texas se incrementó 1,20% el pasado viernes y cerró en $33.62, con un avance semanal del 4,4%. Sin embargo, ha tenido una pérdida acumulada de 9,23% desde que comenzó enero del 2016. El crudo del Brent se incrementó 2,5% y cerró en $34.74. Los precios del petróleo subieron más del 5% el pasado jueves por reportes de comentarios del ministro de Energía ruso, sugiriendo que Arabia Saudí habría propuesto recortes a la producción de crudo de hasta 5%, de manera de poder actuar sobre los precios. Incluso en el caso de que los recortes se hagan realidad, para muchos analistas, una reducción de la producción del 5% por parte de Rusia y la OPEP equivaldría a alrededor de 2 millones de barriles al día. Los analistas dijeron que eso sería apenas una gota en el océano de petróleo que ha inundado los mercados globales, provocando una reducción de precios. De inmediato, Rusia planteó que no es cierto que ellos están dispuestos a reducir la producción, sino a buscar un consenso con los países productores de Arabia Saudí y sobre todo en términos de el tema de Irak y de Irán sobre todo, que está dispuesto a entrar con fuerza en el mercado petrolero. Y 2 millones de barriles al día de reducción, cuando Irán piensa introducir 1 millón de barriles al día, es un aspecto importante. Por último, el ministro de Energía ruso planteó que no hay fecha definida para
la reunión de febrero de la OPEP y de inmediato los precios del petróleo comenzaron a disminuir en las bolsas. Como habíamos comentado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó el dato sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre en los Estados Unidos, que es un débil dato de apenas un 0,7% para este cuarto trimestre, con una tasa anualizada, una cifra muy inferior al 2% registrada en el trimestre anterior, en el tercer trimestre, según la primera estimación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que ha anunciado que esos datos son preliminares y dijo que publicará la segunda estimación el próximo 26 de febrero. El gasto personal de los consumidores, una de las partidas que más contribuye a este dato, se incrementó un 2,2%, una cifra inferior al crecimiento de 3,3% experimentado en el tercer trimestre, mientras las exportaciones netas se redujeron 2,5% frente al incremento de 0,7% del tercer trimestre. La desaceleración del PIB en el cuarto trimestre refleja la caída de la inversión privada en inventarios y la reducción de las exportaciones y la inversión fija no residencial. En el conjunto del año, la economía se incrementó un 2,4%, el mismo incremento que registró en 2014. Pero la noticia que sorprendió a los mercados el viernes fue la decisión del Banco Central de Japón de recortar inesperadamente las tasas de interés. En esa sorpresa, el Banco Central de Japón introdujo esa tasa de interés negativa, una tasa referencial de menos 0,1%, que significa que el Banco Central cobrará a los bancos comerciales por algunas reservas depositadas en la institución. La medida está diseñada para alentar a los bancos a que usen dichas reservas para dar préstamos a empresarios, en un esfuerzo por reactivar la economía japonesa y vencer la deflación. Los cobros no se aplicarán directamente a las cuentas corrientes de los clientes bancarios. La eurozona, como hemos comentado en Ecomundo, tiene tasas de interés negativas desde hace un tiempo, pero esta es la primera vez que se aplica en Japón, la tercera economía más grande del mundo. Desde hace más de 10 años, Japón se había estado considerando la medida en el país en su larga batalla contra la deflación y un ritmo de crecimiento muy lento, que es vista como la raíz de 2 décadas de malestar económico. La decisión surgió después de una reñida votación de 5-4 en la primera reunión del año del Banco Central japonés el viernes. El Banco Central japonés recortará las tasas de interés aún más en territorio negativo si considera que sea necesaria, dijo el Banco Central en un comunicado anunciando la decisión, y agregó que la reducción continuará hasta cuando sea necesario para lograr la meta de inflación del 2%, pero algunos analistas dudan cuán efectiva será esta reducción. Japón toma esta decisión en vista de la situación de deflación y de leve crecimiento económico y una baja generalizada y prolongada de su nivel de precio de bienes y servicios. Esto ha desalentado a los consumidores a gastar su dinero asumiendo que los precios tienden a caer. Y en lugar de invertirlo o gastarlo, lo mantienen en el banco. El cobro de un porcentaje por mantener el dinero en el Banco Central podría alentar a los bancos comerciales a ofrecer préstamos, y esto podría alentar tanto el gasto doméstico como la inversión empresarial. La medida también está diseñada para impulsar la inflación, que es otro incentivo para los consumidores, gasten en lugar de ahorrar. En una conferencia de prensa, el gobernador del Banco Central, Haruhiko Kuroda, indicó que la desaceleración de la economía global es el principal motivo para tomar la decisión. Y planteó que la economía de Japón continúa recuperándose moderadamente y la tendencia de los precios subyacentes está en constante aumento. Pero, agregó, hay un riesgo de que las recientes caídas adicionales en los precios del petróleo, la incertidumbre sobre las economías emergentes, incluyendo China,
y la inestabilidad del mercado mundial podrían perjudicar la confianza de las empresas y retrasar la erradicación de la mentalidad deflacionaria en el público, explicó el gobernador del Banco Central, Kuroda. Horas antes del anuncio, nuevos datos económicos mostraron una vez más los temores por el crecimiento económico. Las ventas minoristas se redujeron 1,1% en diciembre respecto al año previo, en su segundo mes consecutivo de bajas, lo cual es una reducción mayor que lo esperado en promedio por el mercado de 0,1% según datos del Ministerio del Comercio. Las bolsas de valores de Asia subieron y el yen se desplomó como reacción al anuncio. Las acciones de los bancos japoneses también perdieron valor tras la noticia debido a los temores de que los prestamistas vean sus ganancias aún más reducidas. La decisión de implementar una tasa de interés negativa ha sido bautizada por los analistas en Japón como la Bazooka Kuroda, en honor al gobernador del Banco Central. Hace solo unas semanas, Kuroda dijo al Comité Presupuestario del Parlamento que no introduciría más estímulos en la economía, de manera que el anuncio del viernes provocó una fuerte subida en el mercado de valores, mientras que el yen se desplomó frente a otras divisas importantes. Para algunos analistas hay dudas, sin embargo, sobre si la nueva política monetaria funcionará, y es que las tasas de interés negativas es uno de los últimos instrumentos en la caja de herramientas del Banco Central japonés, o al menos entiende que es poco probable que tengan un impacto fuerte. Por último, Martin Schulz, del Instituto Fujitsu de Tokio, sostiene que las tasas de interés negativas están siendo utilizadas para combatir una crisis financiera, mientras que Japón está inmerso en un prolongado ambiente de lento crecimiento. Si en Japón el crédito no se ha expandido, no es debido a que los bancos no están dispuestos a prestar, sino debido a que las empresas no ven una oportunidad de inversión para pedir prestado. Para este analista del Instituto Fujitsu, incluso con tasas de interés negativas, la situación no cambiará. Seguiremos analizando estos aspectos, sobre todo con algunos datos que ya comienzan a salir del cierre del cuarto trimestre del 2015 y de enero, que son muy importantes para poder ver estas tendencias de la economía global de desaceleración, no de recesión ni de crisis, sino de desaceleración e incertidumbre en los mercados del mundo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.